Se acaba el verano y vuelve Hecho en Castilla y León, aunque esta vez para enseñarnos que la época estival no es sinónimo de vacaciones para todos. En los yacimientos de Atapuerca comienza la época de excavaciones y decenas de expertos de diferentes ramas se sumergen en la sierra burgalesa en busca de la historia del hombre. Compartimos jornada con ellos en uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del mundo. Por el valor para la historia del ser humano de los restos aquí encontrados, los yacimientos de Atapuerca están declarados Patrimonio de la Humanidad. En esta 37ª campaña de excavaciones van a pasar por aquí 200 investigadores. En Atapuerca tenemos toda la historia de la humanidad fosilizada. Los animales caían por este conducto que vemos aquí donde está la columna, sacan la carne de los lomos, etcétera, pero lo que se llevan son las patas y nos dejan aquí las costillas, las vértebras. ¿Y esto es una mandíbula de un ratoncito de campo. En la cima de los huesos hemos encontrado 27 individuos que fueron acumulados hace casi medio millón de años, el primer cementerio de la historia. Incluso la disposición del hueso, que está muy inclinado, si nos fijamos en eso, estaría asociado con esas costillas. La central hidráulica de Aldeadávila, en las Arribes Salmantinas del Duero, también tiene una mención especial en la historia de nuestro país. Y es que no solo fue la primera subterránea que se construyó en España, sino que la obra supuso todo un desafío para la ingeniería de la época. Hoy sigue siendo un referente en la producción de energía renovable. A principios del siglo XX se descubrió que el caudaloso río Duero escondía en su tramo inferior un tesoro inimaginable en forma de energía. Hoy se genera en esta central el 8% de la energía hidroeléctrica que se produce en España. Fue una obra, digamos que casi faraónica, ¿no? Estamos hablando de que tenía 3.000 personas de media trabajando. Lo que hacemos es hacer pasar el agua por una turbina en la que se transforma la energía del agua en energía eléctrica. Puede pasar por ellas un caudal de aproximadamente 105 metros cúbicos por segundo, es decir, unos 105.000 litros por segundo. Esta fue la primera central subterránea que se hizo en España. Estamos hablando de finales de los años 50. Por desgracia, la energía eléctrica es una energía que no se puede almacenar. Entonces todo lo que se está produciendo se está consumiendo. El verano también es época de entregarse al Tajo, en el Valle de las Caderechas, un particular enclave burgalés con un clima especialmente templado para la zona que permite el cultivo de cerezas. Las cuidan con métodos tradicionales y las recogen, seleccionan y envasan a mano, pero utilizan la tecnología para detectar plagas y clasificarlas según su tamaño. Son cerezas con marca de garantía. Mientras que en otras regiones las cerezas empiezan a recolectarse en el mes de abril, en el Valle de las Caderechas la tarea puede prolongarse hasta el mes de agosto. Las de Burgos son las cerezas más tardías de España, pero tienen la ventaja de que llegan al mercado justo cuando el resto de la producción ya está casi vendida. Este año prevén recoger cerca de 150.000 kilos. Bueno, es el microclima que tenemos, estamos muy al norte y además muy protegidos de los vientos predominantes. Los menos insecticidas posibles, lo evitamos casi todo, y luego usamos extractos de plantas. Se seleccionan, hemos dicho, según su tamaño. Sí, por el diámetro de la cereza, que no es lo mismo una cereza que otra. ¿Que cuesta encontrar dos iguales? No es igual, es imposible. Hay una cámara de alta definición que saca 7 fotografías por segundo. Cada cereza la saca 7 fotos y con esas 7 fotos define el diámetro. Comienza Hecho en Castilla y León. Atapuerca es el conjunto arqueológico más antiguo y más importante de Europa Occidental, y los hallazgos aquí encontrados han hecho replantearse a los expertos quiénes fueron los primeros pobladores del viejo continente. Ha comenzado una nueva campaña de excavaciones y esta vez quieren confirmar que Europa fue colonizada hace más de 1 millón de años. Hola Eudal, hola, ¿qué tal? Encantado. Encantada de venir a conoceros. Igualmente. El objetivo de esta campaña de excavaciones es confirmar la presencia aquí del ser humano más antiguo conocido en Europa. Efectivamente, aquí encontramos en la trinchera del ferrocarril, en el conjunto de la Sima del Elefante, los restos de homínidos más antiguos que se encuentran en Europa, 1.350.000 años. Y queremos confirmar si hay 1, 2 o más individuos que cayeron y que han sido aquí estratificados
enterrados en esta cueva. ¿Qué tipo de resto fue el que se encontró? Pues se encontró una mandíbula, un fragmento de mandíbula, y se encontró después un fragmento de hueso largo y una falange. O sea, tenemos 3 restos de un espécimen humano que vivió en Europa hace 1.350.000 años. Hasta ese hallazgo, ¿cuál era el ser humano más antiguo conocido? Teníamos restos de 1 millón de años que también los encontramos aquí. El valor de este yacimiento radica, por una parte, en la antigüedad de los restos encontrados y en la cantidad, ¿no? Y la continuidad en el tiempo. Pues sí, excavamos desde 1.350.000 años, yacimientos, hasta prácticamente la actualidad. Tenemos toda la historia de la humanidad fosilizada. ¿Cuándo se descubre Atapuerca por primera vez? Bueno, Atapuerca era muy conocido, en el siglo XIX se hacían conciertos dentro de la cueva del tiempo de Felipe II. Hay historias de Atapuerca desde siempre, pero hasta que se encontró en 1976 la mandíbula, Atapuerca no había sido tan conocido como es. ¿No hay conjuntos arqueológicos en Europa de este tamaño y de esta importancia? No, que sean de esta antigüedad. Es decir, en el mundo de esta antigüedad hay 3 patrimonios, uno en Asia importantes, otro en África y otro aquí. Todos los hallazgos encontrados a lo largo de estos años, ¿qué nos han contado sobre el ser humano? Nos han contado una cosa importante, que en Europa había población mucho antes de lo que se pensaba. Cuando yo era joven y estudiaba decían que solo a los 400.000 años había pobladores en Europa, pues resulta que no. Nos han contado cómo ha funcionado el cambio climático y cómo los humanos se han adaptado a este cambio. Nos han contado cómo han evolucionado las industrias, cómo ha evolucionado el cerebro. Cuéntanos algún ejemplo en concreto, Eudald, de todos estos descubrimientos que se han obtenido en Atapuerca. Yo pienso que Atapuerca ha hecho muchas aportaciones y muy importantes, pero por ejemplo, el primer cementerio de la historia. En la cima de los huesos hemos encontrado 27 individuos que fueron acumulados hace casi medio millón de años. O el canibalismo de hace 1 millón de años que encontramos aquí en la trinchera de ferrocarril de la Grandolina. Atapuerca, a nivel de comportamiento, a nivel de restos anatómicos, a nivel de clima y de tecnología, es un yacimiento clave para entender la evolución del poblamiento europeo. Hay para miles de años de trabajo, centenares, yo me atrevo a decir miles, sí. ¿Qué tiene este lugar para que siempre haya estado poblado? Está situado en el norte de la península ibérica, en una zona de cruce, pasa el Camino de Santiago, pasan las autopistas, pasan todos los trenes, es decir, un punto estratégico que conecta la Cantábrica con la meseta, que conecta el Ebro con el Duero, y además es una colina de monte bajo con carrascas y quejigos que nos rodean, con majuelos, con todo tipo de vegetación que hace que sea un atractor. Han ido entrando los pobladores dentro por los agujeros y las cuevas las han fosilizado. El ser humano actual piensa que evoluciona muy deprisa. ¿Esto también ocurría antes? Es verdad, avanzamos humanamente, tecnológicamente, pero socialmente muchas veces estamos muy parados. Todos los que nos están viendo, si se miran a un espejo, verán su comportamiento, que es el mismo que tenían los homínidos hace centenares de miles de años. Todos estos hallazgos son importantes para que precisamente nos conozcamos. Buscar nuestro autorretrato, de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo y dónde queremos ir. Y para eso es muy importante que la sociedad se incorpore al conocimiento de la evolución humana. Fue la gran obra de ingeniería de su época, la primera central hidráulica subterránea que se construyó en España. Es capaz de generar la energía suficiente como para abastecer de electricidad a más de 250.000 hogares y además, por su espectacularidad, ha sido escenario de cine en más de una ocasión. Hola Juan Antonio, buenos días. Tal? Encantado. Bueno, qué espectacularidad del lugar donde nos recibes. ¿Dónde estamos? Sí, estamos en la presa de Ávila, en la zona de la parte portuguesa. Estamos en Portugal, ¿y dónde está España? Está aquí, tenemos la frontera, Portugal y España. Bueno, pues si no te importa, la vamos a cruzar, porque si no yo no puedo decir que esto está hecho en Castilla y León. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, una central hidroeléctrica emblemática. ¿Cuándo se construye? ¿Por qué se escoge este lugar? Esta central se construyó a finales de los años 50, principios de los 60, y se construyó en esta zona porque el tramo internacional del río Duero, donde hace frontera entre España y Portugal, es una zona muy escarpada en la que en muy pocos kilómetros hay mucha diferencia de altura y que por tanto puede ser muy aprovechable la energía. En su época fue, bueno, pues la gran obra de ingeniería del momento.
Sí, efectivamente, esta fue una obra, digamos que casi faraónica, ¿no? Estamos hablando de que tenía 3.000 personas de media trabajando, llegaron puntas de 5.000 personas a trabajar aquí. No había ninguna cementera en España capaz de suministrar tanto cemento y Verduero, que fue la constructora, tuvo que fundar Cementos Ontoria para autoabastecerse. La excavación tendrá unas dimensiones de 140 metros de longitud, 40 metros y medio de altura y 19 metros de ancho. ¿Qué cantidad de electricidad se genera en esta central? Pues estamos hablando que en un año medio hidráulico, nosotros depende mucho de lo que llueva, estamos en torno a los 2.500 gigavatios hora. Eso equivaldría aproximadamente al abastecimiento de unos 250.000 hogares. ¿Cómo funciona? Tenemos la presa, bueno, y aquí debajo tenemos la central, porque fue la primera central hidráulica subterránea que se construyó aquí, con lo cual no la podemos ver, la tenemos que intuir, ¿no? Efectivamente, eso es. Digamos que lo que se hace es una presa que lo que hace es retener el agua, aumenta el nivel, se excavan unos agujeros en el terreno, en aquella zona, que abastecen a la central que está dentro de esa roca. ¿Y por qué fue necesario dentro de la roca? Aunque entraría en ese lugar la central, normalmente las centrales se construyen a pie de presa, no había sitio para ubicar la central y unos aliviaderos capaces de desalojar todo el caudal que puede venir en el Duero en una riada importante. Esta zona es la salida del agua, ya una vez transformada la energía. Que la central no se queda con el agua, no se la traga. No, efectivamente. Nosotros no consumimos agua, lo que hacemos es hacer pasar el agua por una turbina en la que se transforma la energía del agua en energía eléctrica. ¿Cuándo se abre la presa? Esa imagen que todos tenemos del agua cayendo a borbotones, que yo pensé que es lo que generaba electricidad, sinceramente, Juan Antonio. No, efectivamente. El agua que se ve por los aliviaderos es cuando el caudal que viene por el río es superior al que podemos almacenar y turbinar. Entonces no podemos guardar ese agua en ningún sitio, tenemos que verterla. ¿Y eso como cada cuánto tiempo puede pasar? Bueno, eso depende mucho de la hidraulicidad, ¿no? De la pluviosidad, pero en torno a 2-3 años aproximadamente. Entonces, para ver cómo a partir del agua generamos electricidad, nos tenemos que meter ahí dentro. Efectivamente, nos vamos a meter dentro de la roca a través de unos túneles. Pues vamos. Vamos. Este es el Valle de las Caderechas en Burgos, un lugar que destaca por su particular color, por su relieve y que además de visitar se puede probar. Es conocido por la calidad de sus frutas, sobre todo manzanas y cerezas, que son las que se están recolectando ahora. Hasta 10 variedades diferentes se dan en estos 25.000 cerezos. Hola, José Ignacio. ¿Qué tal, María? Buenos días. Buenas. Probablemente las cerezas más tardías de España. Sí, eso dicen y la verdad es que es así, ¿no? ¿Qué tiene de especial este lugar? Bueno, es el microclima que tenemos, estamos muy al norte y además muy protegidos de los vientos predominantes, bastante altos, entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar, y eso pues hace que nuestras cerezas sean muy tardías y por tanto tengan mucho más sabor. Pero no solo cerezas, porque aquí tradicionalmente se han cultivado muchos frutales. ¿Desde cuándo tenéis constancia? Pues hay documentos de hace 1000 años que ya dicen que en el Valle de las Caderechas se cultivaban exquisitas frutas. Tenemos manzanas, reinetas, tenemos peras, ciruelas, pero últimamente el protagonismo pues lo tiene sobre todo la cereza. Quizá porque aprovecháis esa circunstancia de que llega al mercado cuando el resto se está acabando. Sí, eso es lo que nos da el valor añadido, el poder estar, aunque seamos pequeños, en momentos donde casi nuestra cereza es protagonista dentro del mercado. ¿Cuántos cerezos hay aquí en este valle ahora mismo y cuántos cultivadores se dedican a ello? Dentro de la marca Garantía tenemos 25 agricultores asociados y unos 25.000 cerezos. Dentro del valle hay más cerezos, pero son sobre todo cereza que va para fábrica, para conservas, y esa no entra dentro de la marca Garantía. ¿Qué nos garantiza esta marca de garantía, valga la redundancia, a los consumidores? Bueno, pues garantiza no solo el origen, sino las prácticas de producción. Nosotros no utilizamos herbicidas en la producción, intentamos cada vez ser más naturales a la hora de tratar los problemas de plagas y enfermedades. Además de ser más tardías, ¿en qué más se diferencian vuestras cerezas al resto? Siempre se destaca como característica el equilibrio entre los azúcares y la acidez. La acidez es la que le da el sabor que perdura en la boca y el azúcar es lo que se pide en una fruta de verano. Juanjo, eres uno de los 25 agricultores que se dedica a la cereza en este valle. ¿En tu caso, desde cuándo?
De toda la vida, desde siempre. Tercera generación de fruticultores en el valle. Tercera generación. Bueno, en los últimos años, a raíz de la marca de garantía, también se han unido muchos más, ¿no? Sí, se han unido y nos hemos agrupado. Estamos en plena campaña de recolección. ¿Cómo se va a dar esta campaña? Bien, yo creo que va a ser una campaña buena. ¿Por qué? A partir de ahora, sobre todo, porque estos calores han afectado mucho a otras zonas productoras del país y a nosotros nos ha afectado un poco menos. ¿Se recogen a mano? Se recogen a mano, de una en una. De una en una. Sí. ¿No hay otra manera o es que sois productores pequeños? Ni hay ni es bueno que le haya. ¿Por qué? Porque es muy delicado, la cereza es muy delicada y si se cogiera de otra manera se golpearía. Una a una y con rabo. Esto porque es importante. Si no tiene el rabo, por aquí se escapa el líquido. La cereza pierde toda la calidad. Y además el rabo o el color del rabo, por lo que tengo entendido, también nos puede dar muestra de la calidad o del tiempo que ha pasado desde la recolección, sobre todo de frescura. Cuando se recoge el rabo es por donde más pronto pierde el agua. Se queda enseguida mustio, marrón. El color... Depende de la variedad. Hay variedades blancas, rojas y negras. ¿Cuántas variedades tenéis aquí vosotros? Tenemos 4 tipos, de más tempranas a más tardías. Estamos viendo a lo largo de los grupos de cerezos, bueno, esta especie de paneles amarillos. ¿Qué función tienen? Una trampa. Esto nada más es una cartulina amarilla con pegamento y azúcar. El principal problema del cerezo es la mosca de la cereza. La mosca pone un huevecito en la cereza, entonces eso, claro, la deprecia completamente para el consumo. Tienden a ir al color amarillo y con un poquitín de azúcar como atrayente, la mosca en vez de ir a la cereza va al panel y se queda aquí pegada. Un método pues aparentemente bastante rudimentario, pero sin embargo efectivo. Esa cartulina te indica si hay presencia de la mosca, porque si no hay presencia de la mosca no tienes que hacer ningún tratamiento. Aquí, por ejemplo, de lo que es la mosca que ataca a la cereza no hay ninguna, son todo moscas comunes. Cartulinas amarillas y alguna botella colgada con algún líquido negro, ¿eso qué es? Eso es vinagre de sidra. Y también es para otra mosca. ¿Y estos conocimientos también son heredados, como el oficio en tu caso? Bueno, y estudiados, hay que estudiar también, hay que estar al día en todo. Isabel, ¿cómo es la jornada de un investigador? Nos comentaba Eudal que es un trabajo muy minucioso. Pues lo primero que hacemos para que ese trabajo minucioso llegue a buen puerto, toda la superficie de excavación la dividimos en metros cuadrados. A uno de los ejes les damos números y a otro letras, pues J20, K15, L18. O sea que es fundamental para empezar que todo esté bien identificado y ubicado, ¿no? Sobre todo la ubicación. No es lo mismo encontrar, por ejemplo, todos los restos de caballo aquí o que tengamos un único caballo repartido en toda la superficie. Eso nos estaría diciendo pues, que probablemente esos homínidos, esos grupos humanos, han cogido este caballo y lo han procesado aquí y de alguna manera pues, han dispersado todos esos restos. Aquí en concreto, ¿qué podemos llegar a encontrarnos? Pues aquí en este yacimiento, como funcionó como una trampa natural, los animales caían por este conducto que vemos aquí donde está la columna. Los homínidos que no vivían en esta cueva, sino que vivían probablemente pues, en alguna de los otros yacimientos que tenemos, en otra de las cuevas, venían aquí a buscar a esos animales que habían caído. O sea que fundamentalmente vamos a encontrar aquí restos de animales. Sí. Y de algún animal que no consiguió salir. Esperemos. Algún resto humano ya hemos encontrado en las excavaciones antiguas. Entonces lo que sí que encontramos nosotros son las herramientas que traían estos humanos para procesar esos animales. ¿Qué traían, por ejemplo? Pues traían bifaces de sílex, de cuarcita, cantos de río para romper los huesos y aprovechar la médula, para ayudarse a desmembrar a esos animales, porque si el animal es pequeño se lo llevan entero, pero si el animal es muy grande lo que hacen es lo procesan inicialmente, sacan la carne de los lomos, etcétera, pero lo que se llevan son las patas y nos dejan aquí las costillas, las vértebras. Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos un percutor que se ha utilizado para romper esos huesos de animales. Detrás vemos que hay un fragmentito de costilla. ¿Tú ves eso y sabes que es un fragmentito de costilla? Sí, sí. La tierra se recoge y me comentabais que se lava. Toda, porque hay muchos restos que aportan muchísima información, que son los restos de micromamífero. Por micromamífero me refiero pues, a pequeños ratoncitos, a topillos, a ratas de agua, todo ese tipo de animales que aportan muchísima información del tipo de ambiente y del tipo de ecosistema que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces lo que hacemos es lavar todos los sedimentos para encontrar los restos de micromamíferos. Que aquí pues es difícil de encontrar. Claro, durante estamos excavando es muy complicado. Mira, pensar por ejemplo que un fragmentito de micromamífero, por ejemplo, podría ser esto. ¿Y esto es una mandíbula de un ratoncito de campo.
Entonces esto nosotros lo dejamos dentro del cubo y los compañeros que lavan los sedimentos son los que los recuperan. ¿Y un ratoncito en concreto qué información nos puede dar? Uno solo no, pero la asociación de todos esos ratoncitos, ¿no?, de esas distintas especies, nos puede decir, por ejemplo, si el ambiente en ese momento era más frío o había más agua o era un momento más seco. ¿Y restos vegetales no se encuentran? En ocasiones se pueden conservar algunos de carbón de incendios naturales, por ejemplo, pero sí que, por ejemplo, podemos reconstruir la vegetación a través del polen que podemos encontrar en los sedimentos. Eso unido con los ratoncitos que encontramos, con los animales, con los macromamíferos, los ciervos, los caballos, los bóvidos, podemos reconstruir todo el ecosistema de cada momento cronológico. Es una fractura diagenética eso. El bloque ese que ha levantado le cayó encima. ¿Cómo estaba de seco? Es lo que quiero decir. El hueso está seco cuando le cae. ¿Con cuánto? No lo sé, pero que no tiene colágeno, que no es plástico, seguro. Porque todas las fracturas son irregulares, incluso la disposición del hueso que está muy inclinado, si nos fijamos en eso, estaría asociado con esas costillas. Hemos entrado por esta puerta y ahora mismo estamos aquí. Estas líneas rojas que vemos aquí son los túneles, como en este túnel en el que estamos. Las líneas azules son los circuitos hidráulicos, las tuberías, y las zonas amarillas son las centrales, donde están ubicadas las máquinas, las turbinas. Comparándola, por ejemplo, con otras centrales hidroeléctricas de nuestro país, ¿qué tamaño tiene? Bueno, es la de mayor potencia instalada y además es la de que mayor produce. El agua entraría por esta zona a través de unas tuberías hasta aquí abajo. Aquí están las turbinas y ya sale casi sin energía por aquí. En cuanto se deja pasar por la tubería pasa a ser energía cinética y en la turbina se transforma de energía cinética en energía mecánica de rotación. Se sube hasta la caverna de transformadores y mediante un pozo vertical de más de 400 metros ya se sube hasta una subestación de distribución. Por desgracia, la energía eléctrica es una energía que no se puede almacenar, entonces todo lo que se está produciendo se está consumiendo. Y si no se está consumiendo, no se está generando. Eso es. Acabamos de ver, Juan Antonio, esa primera transformación que sufre el agua que llega directamente del río. Ocurre aquí abajo en las turbinas que acabamos de ver. Eso es. Un grupo hidroeléctrico es algo parecido a una batidora. Digamos que en vez de que el motor mueva las aspas, el agua empuja las aspas, mueve la máquina eléctrica y ahí es donde se transforma la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Cómo llega el agua a cada una de las turbinas que hemos visto abajo? Son tuberías dentro de lo que es la roca, de 4 metros de diámetro, y puede pasar por ellas un caudal de aproximadamente 105 metros cúbicos por segundo, es decir, unos 105.000 litros por segundo. Yo creo que no somos capaces de imaginarlo. Es complicado, es muchísima agua. Una central hidroeléctrica, un grupo hidroeléctrico, tiene el mismo principio de funcionamiento que un molino de los antiguos de agua. Con el agua, con el río, se ponía en la parte superior una muela, se molía en el trigo, pues en este caso se quita la muela, se pone un alternador y es el mismo principio de funcionamiento. Me comentabas que no siempre se genera la misma cantidad de electricidad, de hecho hemos visto dos turbinas que, por ejemplo, en este caso estaban paradas. Cuando vamos quitando consumo, pues hay tecnologías que tienen que ir parando. En este caso, dentro del sistema eléctrico, el papel que lo hace son las hidroeléctricas. La energía nuclear está de base, la de carbón tarda mucho en regular, entonces nosotros nuestro papel en el sistema eléctrico es la regulación. Bueno, Antonio, ¿y esta especie de cápsula en realidad para qué sirve? Bueno, esto es un calderín de aire a presión. En concreto, este aire se utiliza para frenar la máquina. Aplicamos con aire comprimido zapatas de frenado, al igual que un coche que se aplica con el líquido de freno, nosotros lo aplicamos con aire comprimido para poder frenar a la máquina. Desde luego que sorprende todo este entramado de cables, tubos, armarios. La potencia sin control no sirve de nada, hay que controlarla, entonces los arranques, las paradas, en esta planta tenemos la gran mayoría de los sistemas de control. Justo debajo de nosotros está el alternador y aquí es ya donde se transforma de energía mecánica en energía eléctrica. Es curioso el lugar. Esta fue la primera central subterránea que se hizo en España, que se ve cómo se hizo, con pico y barreno, no había tuneladoras, estamos hablando de finales de los años 50. ¿A qué profundidad estamos? Aproximadamente unos 400 metros.
Andrés, buenos días. Me han dicho que no me podía ir de aquí sin saludarte. Eres el padre de Juanjo, la segunda generación de la familia dedicada a la cereza. Se puede decir que con pasión. Estas cerezas han sido tu vida. Los últimos años, sin dudarlo. Los cerezos y las cerezas que conseguimos en esta región, en este clima, en estos montes. Que hacen especiales vuestras cerezas, sí, y también las hacen especiales, sobre todo, vuestras maneras tan naturales de cuidarlas, de producirlas. De cultivarlas, sí. En vez de trabajar la tierra, hacemos desbrozar la hierba. Entonces esa hierba se come lo que expulsa el árbol, lo que es venenoso para el árbol. Que la naturaleza es sabia por sí sola, ¿no? Eso es. Los menos insecticidas posibles, lo evitamos casi todo, y luego usamos extractos de plantas. La cola de caballo es importantísima para curar las enfermedades, y luego la ortiga, el extracto de ortiga, le fortalece mucho al árbol. ¿De qué te acaban de avisar, Juanjo? Pues mira, nos han avisado de que hay que hacer un tratamiento herbicida para la causa de la manzana. O sea que esta estación que tenemos aquí nos sirve para detectar posibles riesgos de plagas, hongos, sí, y demás. ¿Y cómo los detecta? Mide la temperatura del aire, la temperatura del suelo, la humedad del suelo, la humedad del aire, la velocidad del viento, la dirección, el agua que cae, y con esos datos nos va siguiendo las plagas. O sea, porque las plagas dependen sobre todo de estas condiciones climatológicas, sí, ¿no? El ciclo de las plagas normalmente es muy parecido al de los árboles. Llegan las cerezas aquí, Juanjo, ¿y qué es lo primero que tenemos que hacer con ellas? Lo primero que hacemos con las cerezas cuando llegan es meterlas a la cámara frigorífica. La cereza viene del campo con una temperatura de 26-28 grados. Entonces lo que hay que hacer es darle un golpe de frío, bajarla de temperatura hasta los 3-4 grados. Es cierto que las hemos probado hace un ratito y bueno, pues estaban bastante calientes. Lo idóneo para su conservación y para su degustación también es comerlas bien fresquitas. Bien fresquitas, eso es. Sobre todo la cadena de frío que no se rompa. Y esto tiene que ser, bueno, pues casi instantáneo en lo que llega aquí la cereza. No puede pasar 2 horas desde que se recolecta hasta que se mete al frío. ¿Cuánto podéis estar recolectando ahora en plena campaña cada día, por ejemplo? Pues entre 1.000 y 1.500 kilos. Y una vez que están bien fresquitas, hemos dicho que como máximo un día en cámara. ¿Cómo procedemos? ¿Qué es lo primero que hacemos con ellas antes de envasarlas? Esta es la cinta de selección. 2 o 3 personas van mirando que no hay alguna arrugadita de estas pequeñas malas, alguna pipada de los pájaros, se tiran aquí. Eso es, estas van a desecho. ¿Es muy sensible la cereza? Sí, hay que tratarla con mucho cuidado. ¿Y el desecho es muy grande? No, estamos trabajando con un 2 o un 3%. Bueno, hay que tener en cuenta que claro, se recoge a mano, esto disminuye, bueno, pues el daño que pueda sufrir el fruto en principio, ¿no? También depende de manos. Hay gente que coge mejor y gente que coge pues un poco más a la Bartola. Y una vez hemos quitado estas que hemos visto que vienen pues arrugaditas o que no están en perfecto estado, estas se seleccionan, hemos dicho, según su tamaño. Sí, por el diámetro de la cereza, que no es lo mismo una cereza que otra. Que cuesta encontrar 2 iguales. 2 iguales, es imposible. Esta selección a mano es muy difícil de hacer. Sin embargo, con la clasificadora sacamos el verdadero valor a la cereza. Hay una cámara de alta definición que saca 7 fotografías por segundo. Cada cereza la saca 7 fotos. Y con esas 7 fotos define el diámetro. Tienes que pisar los tablones y las piedras, nunca el sedimento. Bueno, porque me han contado que aquí hasta el sedimento da muchísima información. En la tierra están los fósiles y a veces no los vemos. Si pisas, puede que estés pisando un fósil sin saberlo. Por eso ellos trabajan mucho con las brochitas, con pequeños destornilladores. Para quitar los bloques estamos usando martillos eléctricos, mazas grandes. El abanico de herramientas, te puedo decir, María, es muy amplio. ¿Qué características tiene este yacimiento con respecto a los otros que venimos viendo? A ver, este yacimiento, la principal característica es que nos encontramos los 3 niveles con mayor impacto de actividad antrópica de la trinchera.
Este nivel lo estamos estrenando ahora, como aquel que dice, y no sabemos muy bien lo que está pasando, pero parece que hay menos actividad humana, hay más carnívoros. Arriba lo que nos encontramos es un campamento, un lugar en el que vivían, en el que venían a hacer sus herramientas, donde traían la comida para compartirla con todo el grupo, y en el nivel de abajo lo que encontramos es la caza de 60 bisontes. Los cazaron aquí cerca y aquí hicieron un primer descuartizamiento para poder llevárselos. ¿Qué diferencia de tiempo hay entre los dos niveles? Pues puede haber 100.000 años buenos. O sea que si en la cueva anterior me comentaban que era como una especie de trampa por donde caían los animales y luego los hombres iban a recogerlos, se puede suponer que vivían por aquí más de forma estable. De forma estable no lo podemos decir, son unos homínidos que son nómadas, van en busca de los recursos, pero sí nos está indicando que pasan largas temporadas en la sierra y que la sierra tiene muchos recursos para que ellos puedan establecer esas ocupaciones temporalmente más largas. Cada morfología de la cueva era utilizada de diferente forma también a lo largo del tiempo. Claro. Por ejemplo, en Elefante, en la parte inferior donde están excavando ahora, bueno, pues parece que ahí había una estructura vertical. A veces era un manantial y otras veces estaba seca la cavidad. Entonces se utilizaba en distintos momentos. Si nos fuéramos a otros yacimientos como los del Portalón o el Mirador, son entradas de cueva en horizontal y entonces utilizan ese espacio de penumbra donde le da la luz como zona de ocupación, pero también un poquito más escondido donde hacían rituales para enterrar a los muertos o depositar a sus congéneres una vez que estaban muertos. Todos los investigadores del sector querrán venir a Atapuerca, ¿no? Sí, no, la verdad es que es un conjunto de yacimientos excepcionales. Por aquí pasan arqueólogos, biólogos y muchos otros especialistas, ¿no? Efectivamente, además de arqueólogos y biólogos, también pasan paleontólogos, geólogos, geocronólogos, también divulgadores. ¿Luego no hay fricciones así entre distintas ramas? En principio no hay fricciones, porque cada uno estudia una parcela que aporta al conocimiento general, ¿no? Y entonces eso es lo que también te da tanta variedad, porque si tú solo supieses de industria lítica y no sabes qué tipo de humano lo ha hecho o en qué sedimento se ha depositado o la cronología, pues te quedas un poquito cojo. ¿Qué tendríamos que aprender de nuestra historia? Una de las cosas que nos aporta este yacimiento es la persistencia. Es decir, que si sigues excavando, si sigues trabajando, si colaboras con otros científicos, pues al final, a lo largo del tiempo, pues tienes los yacimientos, la importancia de los yacimientos que tenemos. Pues ha sido un gran trabajo de muchos investigadores que han pasado por aquí a lo largo de estos años para que, como bien dices, Atapuerca sea hoy en día un referente mundial. Ojalá que se siga conociendo historia aquí, como decía Eudal, pues durante miles de años incluso. Muchísimas gracias, un placer. Pues un placer. Adiós. Hasta luego. Hoy es una fecha histórica. Los jefes de Estado de España y Portugal presiden la inauguración del Salto de Aldeadávila. ¿Ha cambiado aquí algo a lo largo de todos estos años? Sí, ha habido muchísimas mejoras. Estas centrales nacieron para ser operadas manualmente. Ahora mismo son operadas a distancia. Esto es un autómata que es el que controla las secuencias de arranque y paradas de la máquina. ¿Hace cuántos años ha habido aquí una persona? Hasta el año 2000. Aquí, en esta cabina. En esta cabina. Luego todo el personal que estaba de operación pasó a ser personal de mantenimiento. ¿Cuántas personas trabajan aquí entonces? 19. O sea que entendemos que las labores del mantenimiento son costosas aquí. Sí, son muy costosas. Hemos estado poniendo en servicio una máquina que hemos estado con los trabajos 16 meses. ¿Más de un año? Más de un año trabajando en esa máquina, la hemos desmontado al completo, la hemos mandado a taller a reparar, la hemos vuelto a montar, más de un año. Bueno, se ha avanzado mucho, fundamentalmente en que ahora no sea necesario que una persona esté aquí controlando todo el sistema, pero la cantidad de electricidad que se generaba hace más de 50 años se genera ahora la misma, ¿no? Sí, efectivamente, lo que es la cantidad es la misma, porque las máquinas no han cambiado, es la misma potencia. Lo que sí se ha aumentado es niveles de seguridad del suministro. La cantidad de energía hidroeléctrica que se genera aquí, con respecto al consumo total de energía hidroeléctrica, por ejemplo, de España, ¿qué supone? Pues supone esta central en torno al 8% de toda la producción hidroeléctrica nacional.
Juan Antonio, ¿cuántas centrales hidroeléctricas hay en el Duero? El total no te lo sabría decir, el total que tenemos nosotros son 17 centrales en la zona del Duero y afluentes. Dentro de estas 17 puede destacar esta en la que hoy nos encontramos por una particularidad que tiene, ¿no? Tiene la particularidad de que puede arrancar ante un cero nacional de tensión sin necesidad de alimentación externa. En caso de fallo global del sistema, esta central está preparada para arrancar de forma autónoma. Efectivamente, podría arrancar y empezar a dar tensión desde aquí hasta Francia. ¿Qué ventajas podemos destacar de este tipo de centrales, de este tipo de producción de electricidad frente a otros sistemas? ¿Las hay? La rapidez ante la variación de la demanda, no emite CO2, es una energía renovable. Bueno, túneles que han sido hasta escenario de cine, ¿eh? Hay que decir. Sí, efectivamente. Aquí se grabó la parte final de la película La Cabina. Bueno, e incluso en la presa se grabaron algunas escenas del Doctor Zivago. Efectivamente, la presa que aparece en Doctor Zivago fue la presa de Alda Ávila. And what do you operate? That. El acceso a la central ya dice mucho de lo especial de este lugar. Sí, efectivamente, esto que tenemos a nuestras espaldas es una obra de arte diseñada por Pablo Serrano, un escultor aragonés que se llama La Gran Bóveda, que la hizo expresamente para la construcción de esta central. Bueno, pues una gran obra de arte a la altura de esta gran obra de ingeniería que hemos dicho que supuso en su momento. Juan Antonio, un placer, ojalá siga aumentando la producción de electricidad de estas formas tan limpias. Muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias, encantado de teneros. Adiós. Adiós. Entonces, en función de cómo programemos esta máquina, nos distribuye las cerezas en cuántos calibres, en este caso 4 hemos dicho, ¿no? Sí, 4 calibres. ¿Qué diferencia hay entre un calibre y otro? El primer calibre es menos de 24 milímetros, el segundo 24, 26, 26, 28 y 28 y más. 28 y más van esos dos porque tienen más. Hay 5 salidas cantidad de cerezas grandes que pequeñas. A todos los consumidores nos gustan, bueno, pues cuanto más gorditas mejor, ¿no? Hay un aprecio mayor por lo grande. Si están producidos en el mismo árbol y a la vez con la misma agua, con la misma luz, con todo, si hay engordado más también tiene que ser mejor. Pero sí que me comentaba, por ejemplo, antes de tu padre, que debido a los métodos tan naturales que utilizáis en la producción, pues muchas veces sí sacrificáis un poquito el tamaño en favor del sabor. Sí, porque estamos hablando de 28 milímetros entre 28 y 30. Hay cerezas en el mercado de 34 y 36, que son casi ciruelas. La cereza tiene que ser como la ciruela tiene que ser como la manzana al final y además como un melón, tiene que ser súper brillante, de un color totalmente homogéneo y de una forma perfecta, ¿no? Demasiado artificial para lo que es el comer, ¿no? El consumo. Y ese primer diámetro más pequeño me has dicho que se utiliza para mermeladas. Eso sí, para hacer pasas, pero no va al mercado. Andrés, estas máquinas tan sofisticadas y tan modernas no existían cuando tú producías cerezas. No, el primer día que la compraron yo me marché de casa. ¿Por qué? Porque el negocio nuestro no era para esta máquina. ¿Tú pensabas? Sí, yo pensaba. Y al terminar la campaña me convencí que yo había estado vendiendo las cerezas gordas al precio de las pequeñas. A granel, todas juntas casi, ¿no? Sí, sin marcas, sin nada. Bueno, le poníamos un papel rucandio.
mí me han distinguido, a mí nadie me ha conocido por nombre sino por Rucando. Que es el nombre del pueblo. Del pueblo. Bueno, aquí tenemos algunas de las variedades que recolectáis. Sí, que estamos ahora recolectando. Estas son las más tempranas que estamos recogiendo nosotros. Las distintas variedades lo que nos permiten es prolongar la campaña y tener cerezas durante más tiempo, porque unas nacen antes que otras, ¿no? Para dominarlo la acogida y atender mejor a los clientes. ¿A ti te gustan más alguna que otra en concreto? En concreto, para mí, de gusto, la Sumis. ¿Qué cuál es? Esta que tiene un poco pico. Y tiene forma de corazón, Andrés. De corazón, sí, esa. Esa es la más fina. ¿Qué de bueno, aparte de su sabor, por supuesto, tienen las cerezas? ¿Qué propiedades? Bueno, ¿para qué son buenas? Yo no soy médico. Yo voy a empezar ya a degustarlas, con tu permiso, mira, Andrés. Sí. Yo no soy médico, pero la cereza es una de las frutas más importantes para el cuerpo humano. En vitaminas, en aminoácidos, y por eso es muy importante saberla comer. ¿No sabemos comer cerezas? No, el 99% de la gente se deja llevar por el ímpetu de comer cerezas. Y no, la muerdes, tragas el agua, quitas la pita y luego un momento de saber masticar la piel. Eso es para mí lo más importante de la cereza. Muchísimas gracias, ha sido un placer, Andrés, un verdadero lujo conoceros y probar vuestras cerezas. Muchísima suerte y muchísimo futuro para el Valle de las Caderechas. Gracias. Adiós. Gracias a vosotros.